Bien, vamos a repasar entonces para prepararnos para el examen que será Dios mediante la semana que viene. Entonces vamos a ir a nuestro manual y primero vamos a ver acá un simulacro de examen. Acá tenemos, a ver si se puede agrandar esto. Ahí está. Examen 2024. Acá tenemos, acá tenemos un participio de presente. ¿Dónde te parece, Mónica, que está el participio acá? Puedes examinar Ujú. los paradigmas. Tenemos un participio de presente en un versículo muy conocido. ¿Esto qué significa esta segunda acá? Pisteuon. ¿Qué verbo es este? Pisteuon. Creer. Creer, muy bien, creer. ¿Eh? ¿Ah? Entonces, si te fijas bien, acá tenemos un participio de presente. ¿Ah? Hopisteuon. ¿Ah? Sería el que cree, Que creer. porque acá hay un artículo definido, el que cree, el que cree. Esto es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquel el que cree en él, esto es hacia o en, eis auton, esta preposición, el que cree en él, ¿ah? este, este me es la negación, no apoletai, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Apoletai no sea, quiere decir, no se pierda o no sea destruido o algo así. ¿Ah? Y acá es una conjunción adversativa, sino que acá, ¿qué verbo es? Ejo. Tener Ejo, ahí está, que sino que tenga vida. vida eterna. Ahí está. ¿Ah? Entonces, esta es la conjunción adversativa. Esto quiere decir que es lo contrario, que el que cree no se pierde, al contrario, tiene vida eterna. Entonces, acá tenemos el participio de presente, hopisteuon. ¿Ah? Esto es la segunda parte del versículo Juan 3:16. Muy bien. Y acá tenemos otro versículo. Y acá Y tenemos otro participio. otro participio. ¿Qué verbo es? Este es el verbo hacer. Ujú. ¿Ah? Hacer. ¿Ah? Entonces,
el que hace, verbo, un participio presente, el que hace, y acá, ¿qué dice acá? Ángeles. Ahí está, el que hace a Ángeles. sus ángeles, a los ángeles de él, ¿ah? A los ángeles de él, ¿ah? El que hace a los ángeles de él, y acá, ¿qué es esto? Espíritu. Espíritu, ahí está. Esto es ese pasaje en hebreo creo que es uno, me parece, cuando él habla de que el autor a los hebreos, 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, ahí está, y a sus ministros llamas de fuego. Lo que tenemos acá es el que hace, acá está en el participio, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos el participio. Muy bien. Eh, y acá tenemos tu agaponti, gemas, kailisanti, gimas, ecton, Hamartion, Gemón, Ento, Aimati, Auto. Muy bien. Acá, este ¿qué caso es? Eso es un caso dativo. Dativo, ahí está, nos da la pista. Mm. Acá, esa iota Hay suscrita, otra cita. que no sé si se alcanza a ver porque es tan chiquito. ¿Ah? Y acá está el verbo. ¿Qué verbo es? Amar. Amar. Ahí está. ¿Ah? Entonces, acá este versículo lo estuvimos trabajando hace pocos días. ¿Ah? Bueno, pocos días, no, un mes y algo más o menos, ¿ah? En Apocalipsis, ¿ah? Cuando veíamos aquella diferencia entre el texto crítico y el Textus Receptus, ¿ah? Que estuvimos trabajando con este versículo. Entonces, es ahí cuando dice el Señor, el que nos amó y y nos libró de nuestros pecados, que el texto crítico dice, el que nos ama es un participio de presente y el texto receptus dice, el que nos amó. Eh, 1:5 de Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Entonces, acá, al que nos amó, agaponte, acá está el participio, ¿no? Al que nos amó y nos lavó o nos desató, porque este es el verbo lío tan conocido, que lo usamos para los paradigmas. ¿Ah? Nos amó y nos lavó o nos desató, ¿ah? Eh, eh, de los pecados, ¿no? Ton Hamartión, debemos pronunciar Hamartión porque hay un espíritu áspero. Hamartía, ¿qué es? Pecado. Pecado, ahí está, de la primera declinación. Don Hamartión, ¿ah? Gemón, Ento, Aimati, esto es eh, sangre, ¿no? Haimati, ¿ah? Con espíritu áspero. Y ahí viene la palabra, por ejemplo, eh, bueno, hemoterapia, o sea, todo lo relacionado con la sangre, ¿no? Este, viene de acá de esta, de esta palabra. ¿Ah? Muy bien. Después tenemos que un versículo acá
Y cuando estuvimos viendo, vimos, estuvimos repasando este año, lo vimos el año pasado, pero este año lo repasamos más en profundidad, el auristo segundo, los verbos en mí y el perfecto. En este versículo tenemos eh, tres ejemplos de eso. Vamos a ver acá en el manual. En el manual tenemos el auristo segundo para refrescar un poco. Existen algunos verbos cuyo auristo no se forma tal como lo hemos aprendido cuando vimos en los paradigmas Elisa, Elisas, Elisa, Elisa, Menelízate. O sea, hay algunos verbos que se forman de otra manera en el auristo, sino que adoptan un tema distinto, un tema verbal, es decir, una raíz distinta. Y las desinencias son las del imperfecto. ¿Ah? Para recordar lo que hemos visto hace unos meses atrás. ¿Ah? El auristo segundo, aquellos verbos que tienen un auristo, que es auristo segundo, no se forma como los auristos primeros, los que hemos visto desde primer año, sino que se forma con un tema o una raíz, un tema verbal, una raíz diferente, ¿ah? Y las desinencias no son como eh, veíamos en el auristo primero, a, as, no, son las desinencias del imperfecto. ¿Ah? Es decir, recordamos la desinencia del imperfecto cuando veíamos en primer año el lión, eh, eh, Elión, Eliés, Elie, Eliomen, Eliete, en fin, son esas desinencias. ¿Ah? Tal es el caso del verbo lego, por ejemplo, un verbo tan conocido, lego, que es decir, el cual forma su auristo con un tema totalmente distinto, ¿no? Nosotros lo habíamos aprendido de esta manera, como habíamos dicho recién. Sin embargo, existen verbos tal como lego, lambano también, que es tomar, recibir, ejo, que es tener, que forman su aoristo con otro tema o con otra raíz, otro tema verbal. El paradigma del auristo segundo del verbo lego, por ejemplo, que por ejemplo en presente es igual que el verbo lío, ¿no? O sea, en vez de lío va a ser lego, legeis, legei, legomen, legete, legusi, normal, pero cuando el auristo lo va a formar con otro tema, no con esto, no con esta raíz. ¿Ah? El paradigma del auristo segundo del verbo lego sería de la siguiente manera. ¿Ah? Por ejemplo, eipon. Eipon, yo dije, primera persona, eipon. ¿Ah? Notemos, eipes, tú dijiste, eipe, él dijo, eipomen, eipete, eipon. Entonces, eh, por ejemplo, este, podemos ver acá las desinencias, las terminaciones de el imperfecto. Cuando nosotros veíamos el imperfecto, decíamos Elión, Elies, Elie, Eliomenet, Eliete, Elión. Eh, Sin embargo, acá también en el auristo segundo tienen las terminaciones del imperfecto. ¿Ah? El lambano también. ¿Ah? Lambano tiene otra, aunque Lambano tiene cierta similitud con el verbo, no nada que ver con el verbo lego, que no aparece para nada, ni la lambda, ni la gamma, nada, nada que nos dé una pista, al menos de que ese es el verbo lego. Sin embargo, Lambano tiene cierta similitud. ¿Ah? Entonces, y aquí tenemos el abón, el ave, el ábete, en fin. Observe, esto no lo vamos a ver en profundidad ahora porque ya lo hemos, estamos simplemente repasando nada más. Observe que las terminaciones o desinencias son las mismas del imperfecto y no aparece la sigma. Por eso se dice que es asigmático, ¿no? La sigma que marca en el auristo primero, Elisa, Elisas, Elise, Elisa, Menelisa.
siempre aparece la sigma. Sin embargo, este es asigmático, no aparece la sigma. El alumno se preguntará entonces cómo distinguir el auristo segundo del imperfecto, ya que tienen las mismas terminaciones. Es sencillo por la raíz temática, porque la raíz temática es totalmente distinta. El tema verbal es totalmente distinto. Así pues, el imperfecto del ego será elegon, ¿ah? Mientras que el auristo segundo será eipon, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? En fin, después vimos los verbos en mí, también vimos que algunos futuros no tienen sigma, son futuros asigmáticos. Y después vimos los verbos en mí, que si bien son pocos en el Nuevo Testamento, son pocos, pero sin embargo aparecen muchísimas veces. Esos pocos verbos que hay en mí se repiten muchas veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí tenemos unos verbos que terminan en mí, son pocos, pero aparecen con mucha frecuencia. Un ejemplo de esto es didomi, cuyo significado es dar. Bueno, y acá aparece el paradigma. Didomi, didos, didosi, didomen, didote, didosi. ¿Ah? Este es el verbo didomi. ¿Ah? Así también aparece en Juan 3:16, por ejemplo, ha dado a su hijo, ¿ah? Ha dado, está en aoristo y eh, en el texto griego es edoken, ¿ah? Ha dado, ¿ah? El verbo didomi, pero en aoristo, ¿ah? También aparece en infinitivo en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar, didonai, que recibir, ¿no? Y hay otros ejemplos. ¿Eh? Tícemi, que es poner, afíemi, que es perdonar, ¿no? Son verbos en mí, o sea, que son verbos, como vemos, que aparecen muchísimas veces, porque afíemi, perdonar, porque aparece muchísimas veces, ¿no? Didomi, muchísimas veces, ¿no? En fin, entonces, ahora ya estamos en condiciones de hacer este ejercicio. ¿Dónde está el auristo segundo? Acá. Tenemos Eipen. Eipen, ahí está. Acá está el auristo segundo, ¿no? ¿Ah? Le dijo Jesús, o sea, le dijo Jesús a ellos, amén, amén, lego. Esto es lo que traduce Reina Valera, de cierto os digo, ¿no? Amén, amén, lego. Algo muy, que se repite muchas veces, sobre todo en el Evangelio de Juan, eh, aunque en los Evangelios también, pero más en Juan. Amén, amén, lego. De cierto os digo. Amén, amén, lego. Jumín u Mosés, esto es Moisés, ¿ah? Eh, Esto es cuando habla del pan del cielo. Entonces el Señor dijo, nos dio Moisés el pan del cielo, ¿no? Entonces, el verbo didomi, ¿a dónde aparece acá? Dedoken. Dedoken, ahí está, no os dio Moisés, ¿ah? Nos dio Moisés, ton arton. Arton, ¿qué es? Pan Pan, nos dio Moisés el pan del Uranou. ¿Qué es Uranos? del cielo. El cielo, nos dio pan del cielo, ¿ah? O sea, acá tenemos un genitivo, ¿ah? Un genitivo, tu oranu, más bien, o pero, o sea, la conjunción adversativa, ¿ah? Lo mismo que aparece en Juan 3:16, ¿sí? La conjunción adversativa, pero el pater, ¿qué es?
Padre. padre. ¿Ah? Y acá de vuelta tenemos el verbo, ¿cuál? El verbo dar. El verbo dar, ahí está, didomi, pero el Padre ha dado el Ah, pan, acá está, Arton, del cielo, eh, el, y esto lo conocemos desde primer año, aletheia, que es de la primera declinación, cuando veíamos primera declinación, que lo sí, usábamos como paradigma, verdad, aletheia. verdad. Verdad, dice ahí. Aletheia, el verdadero pan del cielo, dice. ¿Ah? Pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Ah? Ton aleth, alethinon. ¿Ah? Muy bien. Y acá tenemos señalar los verbos en mí y traducir el versículo. Acá, verbos en mí, ¿qué verbo es? Que recién lo mencionamos. Afiemi, que es perdonar, Mm, ¿ah? Perdonar. O entregar o algo así. ¿Ah? Entregar también en en este sentido. ¿Ah? ¿Está? Eh, y acá, Eirene, ¿qué es Eirene? De la primera declinación. Paz, Eirene, Eirene, paz. ¿Ah? Mi paz os dejo, ¿ah? O sea, la paz mía, min, Irene, Irene ten men, mi paz os doy, acá está didomi, ¿ah? Mi paz os doy, ¿ah? Kazos es como, o, o algo así, no, no la doy, acá está la negación, no, no la doy, jo cosmos, ¿qué es cosmos? el mundo. El mundo, no la doy como el mundo que, La da. verbo en mí, El verbo dar. como, ahí está, como el mundo la El da. mundo la da. Ahí está ese versículo tan conocido, ¿no? Mis pasos dejo, mis pasos doy. No, yo no las doy, no la doy como el mundo, como el cosmos la da. ¿No? Ego didomi, yo la doy. O sea, yo no la doy como el mundo la da. ¿No? No se turbe vuestra qué, vuestro qué, cardía, Corazón. corazón. Ahí está, no se turbe el corazón de ustedes. Ahí está. Ah, es un versículo muy lindo. Así que entonces, más o menos como esto va a ser el examen, así que ir practicando, con esto, y ver el manual, lo que hemos repasado, y así para ir preparándonos entonces para este, eh, el, el examen. Muy bien, vamos a dejar por acá y repasar en esta semana, repasar bien para el examen del próximo martes. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, mi Señor. Pedimos, Señor, que
aquellos que van a dar el examen, también que no se conectan, pero que miran las clases y van a dar el examen. Señor, tú les ayudes, Padre, y que puedan aprender y demostrar lo aprendido por medio de este examen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. bien, entonces, Dios mediante, nos vemos el martes. Amén. Bendiciones. Bendiciones.